Hola, ¿qué tal a todos los que nos acompañan en el video del día de hoy? Principalmente a la figura académica y a los compañeros estudiantes de la asignatura Planeación Didáctica, correspondiente al segundo semestre de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi nombre es Jorge Luis Rodríguez y el día de hoy vamos a analizar las principales características de algunos programas de estudios de la parte de matemáticas, ¿verdad? Que es lo que nos compete para esta asignatura y para esta licenciatura. Bueno, pues sin más, vámonos al documento en cuestión, que en este caso es este que vemos aquí. Como ya les decía, esta actividad corresponde a la asignatura de planeación didáctica, que es impartida por la figura académica Eric Javier Hernández Prudencio. Bien, como parte de la introducción, pues explica esto que acabo de mencionar y también se resalta la parte de que la técnica de estudio para esta actividad es la autoexplicación, que de acuerdo a lo que investigué, pues es una técnica que ayuda a la persona a entender a profundidad sobre un tema. Nos dice ahí que para realizar una autoexplicación no hay un formato o una lista de pasos a seguir como tal, sino que se tiene que adaptar pues a las necesidades y a las características de la persona que va a realizar esta técnica, ¿verdad? En mi caso, yo decidí realizar un cuadro comparativo para analizar precisamente los dos programas de estudios que elegí. El primero, como podemos ver aquí, es del programa de estudios del recurso sociocognitivo de pensamiento matemático 2, que es del nivel de educación media superior del segundo semestre, por eso del pensamiento matemático 2. Y por otra parte tenemos el programa de estudios 2011 de educación básica, en particular del quinto grado de primaria, ¿verdad? Y bueno, los aspectos que vamos a ir analizando los iremos mencionando conforme vayamos avanzando en esta pequeña tabla. Iniciando con los objetivos de la asignatura, en este caso tenemos 4 objetivos por el parte de educación media superior y 3 objetivos por parte de educación básica. En el primer caso, educación media superior, nos dice, primer objetivo, favorecer en el estudiantado el desarrollo de habilidades relacionadas con la observación, la intuición, la capacidad de conjetura, la argumentación, la comunicación y socialización de inquietudes intelectuales y soluciones a problemas. Dice ahí, mediante el empleo del lenguaje matemático. Ya hablamos de un nivel de estudios pues un poquito más elevado, ya en la preparatoria se busca que los estudiantes pues comiencen a expresar sus dudas o sus conocimientos de una manera más formal y no empleando simplemente el lenguaje natural, ¿verdad? Dice apoyar al estudiantado en la explicación del mundo y de su entorno inmediato. Sabemos que las matemáticas se presentan en muchas situaciones de la realidad y pues se busca precisamente que los estudiantes sean capaces de utilizar estas habilidades pues para resolver o explicar fenómenos de su entorno. Número 3, considerar el desarrollo del pensamiento matemático como un proceso no necesariamente lineal. Dice aquí, posiblemente en espiral, complejo, donde ocurren avances, paradas, rodeos o incluso retrocesos. Es decir, en ocasiones pues tenemos que regresar a conocimientos más básicos para poder avanzar en el desarrollo de habilidades. O también podemos, como dice ahí, rodear, es decir, a veces podemos dejar de lado algún tema, algún conocimiento para después volver a él, ¿verdad? Y finalmente relacionar el pensamiento matemático con otras áreas del conocimiento y con la vida. Sabemos pues que las matemáticas tienen relación con muchas otras ciencias y con muchos otros elementos de la vida cotidiana. Por el lado de educación básica, quinto grado de primaria, dice aquí que los estudiantes, número uno, desarrollen formas de pensar que les permita formular conjeturas, procedimientos para resolver problemas, así como elaborar explicaciones para ciertos hechos numéricos o geométricos. Si bien no habla de lenguaje formal, sí nos dice aquí que el alumno sea capaz de resolver situaciones por medio de las matemáticas. Número 2, utilicen diferentes técnicas o recursos para hacer más eficientes los procesos de resolución. Y número 3, muestren disposición hacia el estudio, así como trabajo autónomo y colaborativo. Es decir, que empiezan a sentir ese gusto, ese placer por aprender precisamente aquí en la rama de las matemáticas. Yendo a los contenidos, en el lado de media superior encontramos 14 situaciones de aprendizaje que son en las que se desarrolla, vamos a decir, todo el semestre. Yo las puse todas, aunque sí es verdad que hay algunas que tienen cierta relación con otras, ¿verdad? Vamos a ir aquí leyendo por encimita algunas de ellas y viendo cómo se relacionan unas con otras. La primera nos dice, compara considerando sus aprendizajes de trayectoria el lenguaje natural con el lenguaje matemático, es decir, encontrar las diferencias entre el lenguaje formal de las matemáticas y el lenguaje natural que utilizamos cotidianamente.
Si se fijan, el segundo contenido también tiene que ver con eso. Revisa algunos elementos de la sintaxis del lenguaje algebraico. Considerando el álgebra, buscamos la expresión adecuada del problema que se pretende resolver. Es decir, que podamos expresar de la manera más simple el problema matemático usando un lenguaje formal. Aquí la tercera también, examina situaciones que puedan modelarse utilizando el lenguaje algebraico y pues resolver esos problemas también, ¿verdad? Aquí ya cambia, vamos a decir, de enfoque, dice, explica algunas relaciones entre números enteros, utilizando conceptos como divisibilidad, número primo, propiedades generales sobre el conjunto numérico, nuevamente apoyándose en el uso adecuado del lenguaje. El siguiente es conceptualizar el máximo común divisor y el mínimo común múltiple. Siguiente es la perspectiva histórica del conjunto de números reales. Comenzando, dice aquí, con los números decimales positivos hasta llegar a la presentación estructura ordenado de los números reales. Sabemos que este grupo pues abarca más familias de números. Siguiente aspecto, resuelve situaciones que involucren el estudio de proporcionalidad directa e inversa. Luego dice, discute la conformación de un proyecto de vida considerando elementos básicos de la matemática financiera, en este caso, por ejemplo, los ahorros, las deudas y la aplicación de la estructura algebraica, pues para tomar decisiones más razonadas. Es decir, lo que decía en los objetivos, pues aplicarlas en su vida diaria, ¿verdad? Aquí cambiamos ya al conceptualizar área de una superficie, de sus fórmulas para calcular sus áreas, teorema del triángulo de Napoleón, siguiente, emplea un sistema de coordenadas, ese es otro tema, modela situaciones y problemas, aplicar propiedades básicas de funciones lineales, cuadráticas y polinomiales, resuelve problemáticas provenientes de las áreas del conocimiento que involucren resolución del sistema de ecuaciones lineales, y modela situaciones y resuelve problemas en los que se busca optimizar valores aplicando el teorema fundamental de programación lineal y combinando elementos del lenguaje algebraico. Bien, pues sabemos que el nivel de media superior pues ya se enfoca, bueno, no se enfoca, trabaja más temas relacionados con el álgebra, aunque también habla aquí de estadística, de lenguaje formal, de áreas, ¿verdad? Por otra parte, en los contenidos de educación básica se divide en cuatro contenidos centrales y cada uno de ellos con sus respectivas subdivisiones. Empezando con el primero, que es sentido numérico y pensamiento algebraico. Este mismo se divide en números y sistemas de numeración. Si se fijan, coincide con el de acá, aunque sabemos obviamente que el nivel de complejidad pues no va a ser el mismo. Problemas aditivos, problemas multiplicativos, es decir, operaciones básicas. Siguiente aspecto, forma y espacio y medida, que tiene que ver con la geometría, figuras y cuerpos geométricos, ubicación espacial y medidas, ¿verdad? Aquí pues entra volumen, distancia, tiempo, etcétera. Manejo de la información, que es proporcionalidad y funciones, y análisis y representación de datos, que es el uso de tablas, de gráficas, etcétera. Y finalmente, actitudes hacia el estudio de las matemáticas, que engloba estos 4 puntos: desarrollar un concepto positivo de sí mismo como usuario de las matemáticas, un gusto e inclinación por comprender y utilizar la notación, vocabulario y procesos matemáticos. Segundo, aplicar el razonamiento matemático en la solución de problemas personales, similar a lo que decía de este lado, utilizarlo en situaciones sociales que lo rodean. Tercer punto, desarrollo del hábito del pensamiento racional, utilizar reglas del debate matemático y formular explicaciones o mostrar soluciones. Y finalmente, compartir e intercambiar ideas sobre los procedimientos y resultados al resolver problemas, que no es otra cosa que pues comunicar las matemáticas con sus compañeros. Bien, aquí nos vamos a la tercera parte, recursos y materiales en educación media superior. Nos dice este pequeño enunciado, dice que se sugiere el uso de simuladores, applets y programas de geometría dinámica, es decir, el uso de las TICs se resalta aquí en este programa, aunque sí hace esta aclaración, dice, sin olvidar que el uso de esta tecnología puede reemplazarse cuando sea necesario con materiales más convencionales. Yo, en vez de decir cuando sea necesario, pues diría cuando no se tiene la posibilidad, ¿verdad? Que en muchas ocasiones es el problema o lo que detiene al docente utilizar las tecnologías, que no todos los alumnos tienen acceso a ellas o que pues es más complejo emplearlas, ¿verdad? No podemos dejar de lado pues que en muchos lugares no todos los alumnos tienen acceso a este tipo de herramientas, y en ese sentido pues es labor docente poder ajustar la clase. Por el lado de la educación básica,
Nos dice utilizar secuencias de situaciones problemáticas que despierten el interés de los alumnos y los inviten a reflexionar. Aquí habla más del diseño de situaciones donde el alumno ponga en juego pues sus habilidades, ¿verdad? No nos dice, no nos habla específicamente de ningún material como tal, pero sí nos dice que planteemos situaciones donde el alumno pues tenga que poner en práctica sus habilidades. Y finalmente el aspecto de evaluación, en la parte de media superior rescaté estos dos puntos. El primero nos dice, la evaluación necesaria para el pensamiento matemático es formativa, dado que tiene la cualidad de ser utilizada como una estrategia de mejora continua. Es decir, buscar la manera por medio de la evaluación de que el alumno pues siga perfeccionando sus habilidades. Y se ofrece la posibilidad de detectar el progreso o dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, saber qué es lo que se le está dificultando al alumno y cómo podemos ayudarlo a que supere esas dificultades. Y finalmente dice aquí que se propone la utilización de la auto y coevaluación, es decir, que el alumno emita una calificación hacia su propio desempeño, pero que también colabore para evaluar a sus compañeros. Dice aquí que algunos instrumentos que pueden apoyar la evaluación formativa son listas de cotejo y rúbricas. Claramente dice algunos, no quiere decir que son todos, pero como sugerencia dentro del programa aparecen estas dos. Por parte de la educación básica, quinto grado de primaria, nos dice, se evaluará el desarrollo de ideas matemáticas, la cual emergen en formas diversas, verbales, gestuales, icónicas, numerosas, gráficas y por supuesto a través de las estructuras escolares más tradicionales como las formas, las figuras geométricas, los diagramas, las tablas, entre otras. De alguna manera aquí nos está diciendo que la evaluación debe ser dinámica, ¿verdad? No debemos de cerrarnos a decir, yo únicamente voy a evaluar las fórmulas que realicen los alumnos, o únicamente voy a evaluar los diagramas y las tablas, sino que tenemos que ver cómo cada alumno es capaz de expresar sus conocimientos de distintas maneras. Hay quien lo hará muy bien de manera verbal y tal vez no lo pueda hacer de manera escrita, pero bueno, aquí nos dice que tenemos que buscar evaluar el desarrollo de esas ideas sabiendo que pueden salir de diferentes maneras. Después nos dice que la evaluación considera si el estudiante se encuentra en fase inicial, es decir, apenas está acercándose al tema en cuestión, en fase de ejercitación, en la cual se lleva a cabo los casos particulares y continúa o se confronta con los conocimientos previos. En la fase de teorización, donde se explican los resultados prácticos con las nociones y las herramientas matemáticas escolares, o en la validación de lo construido. Podemos ver en qué nivel de aprendizaje se encuentra el alumno. Obviamente, si analizamos el programa de estudios 2011 de todos los grados, encontramos los mismos contenidos, únicamente van aumentando su nivel de dificultad. Entonces lo que se busca es ver en cada grado de la escuela primaria, ver cómo ha ido avanzando en el desarrollo de estas habilidades. Finalmente, dice, el docente realiza diversos tipos de evaluaciones, las diagnósticas, que son iniciales para conocer los saberes previos de los alumnos, las formativas, que son en el proceso durante el cual se valoran los avances, y las sumativas, que dice aquí es con el fin de tomar decisiones relacionadas con la acreditación de sus alumnos. Sabemos que al final de un ciclo, al final de un grado, pues se tiene que emitir una calificación para determinar lo que ha aprendido el alumno, es decir, transformar eso que aprendió en un número, y pues eso no es otra cosa más que la evaluación sumativa. Bien, hasta aquí mi cuadro comparativo, y bueno, aquí como conclusión, lo único que menciono es que aparte de las cuestiones didácticas, los programas de estudio en ocasiones también responden a otras cuestiones como políticas, históricas, y pues es más bien una crítica lo que hago, porque muchas veces el partido en turno desecha todo un programa porque no responde a sus intereses, digámoslo así, y proponen un nuevo plan de estudio como ha sido en esta ocasión desde cero, ¿verdad? No digo que el plan de estudios nuevo sea malo, simple y sencillamente creo que no se debe de desechar todo lo anterior porque supongo que de todo debe haber algo que sea funcional, ¿verdad? Entonces, como puse ahí, ni todo lo nuevo es bueno, ni todo lo antiguo o lo viejo es malo, ¿verdad? En ese sentido, como docentes, pues sí tenemos que reconocer los diferentes programas de estudio a lo largo del tiempo porque cada uno tiene algo que aportarnos, ¿verdad? Y si bien tenemos que responder a las exigencias del partido político en cuestión que nos pide realizar tal o cual acción, yo creo que sí es importante conocer las virtudes de otros programas de estudios y poder aplicar dichas virtudes en medida de lo posible.
Bien, antes de despedirme les comparto mis referencias, que son estas poquitas de aquí. Espero que el video haya sido de su agrado y nos estaremos viendo en próximas ocasiones. Hasta luego.